Por aquí teníamos el modelo inferior visto de una parte anterior. Habíamos mencionado cómo esta parte de aquí, que corresponde a la inserción del músculo macetero, esa zona maceterina, se sobreextendía como una S itálica para poder tener mayor retención. Recuerden que la retención en inferior estaba dada en esta zona, en la zona maceterina y en la parte lingual. Era donde tenía el mejor vacío la prótesis inferior. Generalmente en los pacientes es donde vamos a tener más problemas. En la prótesis inferior tardan más en acostumbrarse. No existe una línea roja porque no va a haber corto ahí la cucharilla. Esta sería una vista anterior. Vean cómo sigue la anatomía de los frenillos, labiales, bucales. La cucharilla debe de seguir esos contornos perfectamente bien. Una vista lateral y vean justamente dónde se corta la línea roja que les mencionaba, que justo donde inicia la tuberosidad, hasta ahí se corta y aquí empieza prácticamente la línea azul del sellado posterior. Hasta aquí no sé si alguna duda, prácticamente es lo que mencionamos la clase pasada. Ok, vamos con esta imagen. ¿Sí? Les había mencionado que en el caso de este caso, había algunos aspectos de cicatrización por extracciones recientes. Entonces, básicamente es un caso ideal. Colocábamos la cera rosa, recordando dónde ubicar los 3 topes tisulares. Generalmente los ubicábamos donde teníamos, ¿sí?, el tejido un poco más firme, no colocarlo en la papila incisiva, ya que es una zona de alivio, y tampoco en el vértice del proceso, un poquito abajo, igual de la parte izquierda y derecha. Generalmente 3 topes ubicados estratégicamente como para un tripodismo. Nada más recuerden que esos topes nos van a servir como apoyo para que en el momento que yo, ¿sí?, en el momento que yo quite la cera de la cucharilla, esos topes me van a servir para seguir teniendo apoyo en el tejido y que la cucharilla no se convierta en una técnica compresión, ¿sí? Recuerden esto, la técnica compresión es que no lleva cera en el modelo, prácticamente va directamente al acrílico. Si yo no le pongo topes tisulares, esa cucharilla, al momento que yo le quite la cera, se convierte en una técnica compresión. Entonces los topes tisulares, como pregunta de examen, me sirven como apoyo para crear un espacio para el material de impresión. En este caso puede ser hule de polisulfuro, pero idealmente esta técnica está diseñada para utilizar polivinilsiloxano. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Perfecto. Bien. Recordemos que la cera rosa iba a seguir la anatomía de la línea roja, ¿sí? La dejábamos, si había un frenillo muy marcado, pues así dejábamos la cera. Esto nada más prácticamente se calienta y se coloca oseadosa sobre el modelo, no tiene mayor complejidad. Bien. Fue la parte inferior. Aquí les recuerdo un poquito por qué poníamos 4 topes. Recuerden que la parte anterior el tejido era muy móvil, entonces decidimos colocarlo en un tejido firme, por lo tanto nos fuimos un poquito más hacia posterior y no colocar los topes tisulares en donde se encuentra el cojinete retromolar, porque generalmente
¿Recuerdan dónde está el cojinete retromolar? Está en esta zona, donde estaba el tercer molar, por acá y por acá. Es un tejido que sí tiene movimiento, por lo tanto necesitamos, ¿sí?, al momento de colocar los topes, que esté un poquito hacia anterior. No ubicarlos en el cojinete retromolar, tampoco si existe tejido móvil, tampoco colocarlos en esa parte. Generalmente son 3, específicamente este caso lo colocamos porque había movimiento en la parte anterior del tejido. Ok, colocábamos el acrílico llenando los topes en una consistencia muy fluida. Previamente ustedes debieron haber quitado la cera y colocar separador. Colocamos el acrílico en los topes y colocamos el acrílico ya con sus plantillas y todo en toda la parte de la cera. A ver, aquí colocamos dos especies de mango, pero en realidad estos de acá me van a servir como apoyo. Es importante que como esta técnica es a boca cerrada, ustedes van a colocar sus 2 dedos del índice y medio en esta parte de aquí, y eso nos va a ayudar para que cuando el paciente levante la lengua no les desplace la cucharilla, porque si nosotros solo la sujetamos de la parte anterior, ¿qué es lo que va a pasar? El paciente la puede mover a la derecha o a la izquierda. Para que la cucharilla no tenga movimiento, la vamos a sujetar de los 2, podríamos decir, mangos o apoyos que se colocan en la parte de los premolares. Son opcionales, realmente a mí me gusta hacerlo así, pero pueden o no colocarlos. Les va a dar mejor estabilidad de la cucharilla. ¿Quién me dice cuál es la diferencia con el mango a presión selectiva? A ver, alguien que me pueda decir cuál es la diferencia. No es a 90 grados. El tamaño. Sí, Laura, el tamaño prácticamente es un mango que no debe de medir más de 5 milímetros. Es muy pequeño y si se dan cuenta es más ancho. ¿Sí? Es recto y es pequeño. Así es. Porque esto nos permite colocar perfectamente bien a boca cerrada el trabajo. ¿Ok? Vamos a hacer el superior y prácticamente debe de quedar de esta manera. Yo les aconsejo, conforme vayan teniendo la práctica, obviamente van a poder colocar el acrílico y ya recortar muy poco. Realmente esta cucharilla está más sencilla que la otra. ¿Sí? Así debe de quedar. Vean los topes cómo quedan completamente llenos de acrílico. Ahora, hay una gran diferencia entre esta cucharilla y la de presión selectiva. En la de presión selectiva colocábamos la cera de alivio en la parte anterior nada más, o sea, solamente iba en el proceso alveolar anterior. Pero, ahorita te contesto, Daniela, pero aquí la cera va prácticamente en todo el proceso, por lo tanto, aquí si se dan cuenta no utilicé cera de bloqueo. ¿Quién me dice cuál es la cera de bloqueo? Por goteo. Daniela puso por goteo. Sí, esa es la cera de bloqueo. ¿Por qué no voy a utilizar cera de bloqueo? Porque prácticamente aquí la cera va en todo el proceso. Entonces, si hubiera alguna zona retentiva, la misma cera de alivio me va a servir para bloquear todas esas retenciones. Entonces, aquí no se necesita cera de bloqueo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todo bien? Por ahí me preguntaba Daniela que si no importa, porque vio aquí en la imagen que el acrílico se vino un poquito por debajo de la cera. No va a pasar nada, porque cuando tú tengas que quitar la cera para tomar la impresión, puedes quitarle este excedente sin problema, o quizás se venga con la cera, o sea, no pasa absolutamente nada. Lo ideal es que quede así como al lado izquierdo de la pantalla, perfectamente cubierto de tope. Y por aquí está el otro que no se ve mucho, pero aquí está el otro tope tisular. Bien, ok. Entonces ahora
Vean, aquí está el inferior, los 4 topes cubiertos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recortar en donde los lugares en donde me quedó más grueso la cucharilla. Por ejemplo, aquí del lado izquierdo de la pantalla, no sé si se alcanza a ver, la parte lingual, ¿sí? La parte lingual está más gruesa, la del lado izquierdo que la del lado derecho. Entonces ahí lo que tenemos que hacer con el fresón, ya nada más vamos a recortar o adelgazar un poco, no que me quede como un filo de cuchillo, me debe de quedar prácticamente con 2 milímetros de grosor, 2 a 3 milímetros, como se ve aquí, por ejemplo, de este lado. Entonces, y el acrílico debe de llegar hasta donde está mi cera, es importante. Entonces empiezo a recortar todos los excedentes que quedaron de la cucharilla y les digo, idealmente es que sea muy poco, no tendríamos que recortar bastante. Las piezas de baja y los micromotores están diseñados para recortar muy poco, por eso se descomponen, porque ustedes quieren dejar sus cucharillas muy gruesas y recortarlas todas con el motor, obviamente se terminan por descomponer. Entonces, ahora, aquí ya empezaría como el manual que van a tener hoy de tarea, de cómo elaborar una cucharilla sin presión y la rectificación de bordes. Entonces, el primer paso para para empezar la rectificación de bordes sin presión, así quiero que le vayan tomando nota, es recortar unos 2 a 3 milímetros de cera. Aquí está el borde de la cucharilla, esto sería como la tuberosidad. Aquí está el borde de la cucharilla, entonces 2 a 3 milímetros vamos a recortar con el exacto, empezando desde la tuberosidad. Aquí está la zona de los músculos del velo del paladar, no sé si entiendan bien la imagen. Entonces empiezo y tomo el exacto justo desde aquí y paso por toda la parte vestibular hasta llegar al lado derecho y voy a recortar unos 2 a 3 milímetros de cera. Así. O sea, tengo que recortar toda la cera que quedó en la parte vestibular, 2 a 3 milímetros, les repito. Vean cómo están liberados los frenillos, ¿sí? Sin problema. Digo, espero que le estén tomando fotos a la pantalla para que también les quede claro esto, ¿no? O alguien grabe la clase, no sé cómo le estén haciendo, pero esto es lo que van a hacer ustedes en clínica. O sea, hoy vamos a ver las dos técnicas, presión selectiva y sin presión, cómo se rectifican bordes en el paciente. Ok, ¿quién me puede decir por qué no quitar toda la cera? O sea, ¿por qué dejo una pequeña parte de cera y no quito todo? Para rectificar bordes, dice Daniela. Para que tenga soporte. Sí, Isaac, tiene que ver mucho con eso, para que tenga el soporte y la cucharilla siempre entre de la misma manera. Ok, entonces quito 2 milímetros. Vean cómo aquí en la zona donde yo le recorté un poco a la cera, aquí es donde va a estar el sellado posterior. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si estamos siguiendo la imagen. Ok, entonces ya que hice eso, voy a ponerle adhesivo universal. Bueno, antes de continuar, ¿para qué le quito la cera? A ver, la cera se la voy a quitar para que cuando yo coloque el material de rectificación de bordes, no me agarre la cera. Porque si agarra la cera al momento que yo la quito, ¿qué va a pasar? Se puede traer la rectificación de bordes. Entonces el objetivo de recortar 2 a 3 milímetros de cera de la parte interna es que cuando yo coloque el material de rectificación de bordes, este material se pegue al acrílico y no a la cera, porque si no, cuando yo quite la cera, se puede venir el material con el que yo rectifiqué. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Está claro? Sí, ok. Ahora, en este caso utilizamos material por condensación, que este es un material que se llama Spirex, pero lo ideal es utilizar polivinilciloxano.
Este material por condensación viene en una consistencia o en una presentación de una parte de masilla y tiene otro tubo como pasta de dientes tipo, que es el activador. Se puede utilizar. La única desventaja que yo le veo a ese material es que recuerden que los materiales o las siliconas por condensación se tienen que vaciar o se tienen que correr con el yeso el mismo día. No tienen una estabilidad dimensional. Y la ventaja del polivinilchiloxano es que ustedes toman la impresión. Por ejemplo, pueden hacer la rectificación de bordes en una clínica y vamos a pensar que no les dio tiempo de hacer la impresión fisiológica, pues esa rectificación sigue sirviendo para la siguiente semana, porque la estabilidad dimensional de la silicona por adición es superior a la de condensación. ¿Queda claro eso? Alguien me preguntó que cuál era el paso 2. El paso 1 era recortarle la cera y el paso 2 era ponerle adhesivo universal. Quiero ser muy específico que el adhesivo universal no es el adhesivo para dentina, es un adhesivo especial para material de impresión y se llama universal porque le sirve para silicona por adición y por condensación. O sea, no sirve para otro material de impresión. Ya lo hemos intentado para el hule de polisulfuro, no sirve. Lo hemos intentado para el poliéter, no funciona tan bien. Entonces solamente es universal porque me va a servir para la silicona por condensación y por adición. ¿Vamos bien? Ese es el segundo paso, ponerle el adhesivo. Ahora, el adhesivo lo vamos a colocar en la parte interna y en la parte externa, ¿ok? Los 2 milímetros o 3 que yo le quité de cera, le voy a poner adhesivo aquí y acá. ¿Y esto por qué? Porque la silicona yo la voy a colocar como abrazando un poco la parte interna y externa de la cucharilla para que no se desprenda. Ok, esta cucharilla quedó 2 milímetros corta, entonces lo único que yo tengo que hacer es, bueno, ahí en esa imagen les muestra cómo se libera el frenillo. Recuerden, el frenillo no se libera como si fuera una V, que le recorto aquí, le recorto acá, porque le estamos restando espacio para rectificar. Se tiene que liberar el frenillo con un disco de carburo o una fresa 702, 703 de baja para poder liberar esto, ¿ok? Bueno, esta imagen de aquí atrás me va a servir para explicarles que el adhesivo debe de ir por fuera y por dentro, o sea, todo esto de aquí. Este adhesivo viene en una presentación como si fuera un barniz de uñas, entonces nosotros lo vamos a aplicar, es un adhesivo especial. Estamos haciendo algunos estudios para ver si podemos utilizar algo adicional a esos adhesivos, pero todavía no tenemos nada concreto, así es que mientras tanto vamos a adquirir ese adhesivo de Shermac. Lo tiene la casa comercial de Shermac, lo tiene Kulzer y lo tiene 3M. El de 3M no tengo nada con 3M, pero no me gusta porque viene como café. Entonces mancha demasiado las cucharillas. La verdad, a mí el que me gusta es el de Kulzer porque viene más fluido. El de Shermac viene muy espeso, entonces ya cuando llevamos como la mitad del material, ya queda muy chicloso y ocupa un espacio. Entonces resulta más eficiente el de Kulzer. ¿Ok? Vamos a colocar el adhesivo y así como siempre lo hacemos, este adhesivo debe de esperarse unos 5 minutos a que seque. Entonces el paso 2 sería colocar adhesivo universal y esperar a que seque en la cucharilla. Ok. Vamos a rectificar la zona 1. Es exactamente lo mismo que hicimos con la cucharilla de plástico. La zona 1 va a ser el reborde residual anterior que va de frenillo bucal a frenillo bucal. Sus referencias son reborde residual anterior, de frenillo bucal a frenillo bucal, ¿correcto? O donde se ubicaría el premolar al premolar del lado derecho.
Vamos a colocar una cantidad mínima de material. Repito que aquí utilizamos condensación, pero idealmente tiene que ser adición. Y vamos a dosarla en la parte interna y en la parte externa. Unos 3 o 4 milímetros de sobreextensión del material, como haciendo más larga la cucharilla. Ojo, aquí con que estén mezclando sus materiales. Recuerden que el látex no es compatible con el material para poderlo mezclar si están trabajando solo. Lo ideal sería utilizar nitrilo, ¿ok? El o vinil, cualquiera de los dos pudiera funcionar. Colocamos el material y lo vamos a llevar a la boca. No pude cargar los videos porque están muy pesados, pero regresando les pongo esa presentación con videos. Lo llevamos a la boca y qué movimientos tendríamos que hacer. De hecho, ya se los había explicado en clase. Entonces voy a necesitar que por aquí tenemos a ver a Kemi, que es la primera que me apareció. Necesito que prendas tu micrófono. No sé si está por ahí a Kemi. Bueno, debe estar porque aquí me está apareciendo conectada. Necesito que me contestes a Kemi y que prendas tu micrófono. A ver, Akemi. ¿Qué pasa con Akemi? ¿Por qué no se conecta? Bueno. Entonces, aquí está. Enciende tu micrófono, por favor. ¿Listo? Ok, ya está encendido. Bien, a ver, estamos explicando que vamos a colocar el material a rectificar lo de ese borde y la zona 1 va a ir de premolar a premolar, de frenillo bucal a frenillo bucal o la zona anterior, o la zona del reborde residual anterior. Nosotros vamos a colocar esta cucharilla en la boca. ¿Y qué movimientos le pedirías al paciente que hiciera para que se copiara eso? No, no te escucho. No te escucho. O bueno, escríbemelo. De ser así, pues escríbemelo. A ver. ¿Qué movimientos le pedirías al paciente por sentido común que tendría que hacer? No sé si... Ok. Que baja el labio para copiar el frenillo. Ajá, ¿qué más? Porque a ver, el frenillo tiene un movimiento al momento que el paciente gesticula, no como el frenillo bucal, estamos hablando del frenillo labial, pero sí tiene un movimiento ligero de derecha a izquierda. Entonces, recuerden que a boca abierta le pedíamos al paciente, bueno, nosotros traccionábamos el labio hacia arriba, hacia afuera y hacia adentro, derecha a izquierda. Entonces, ¿qué otro movimiento le pedirías al paciente? O sea, que baje el labio, pero ¿qué más tiene que hacer? Quisiera como mandar un beso. Si en ese momento se baja el labio superior y se copia el frenillo. No, tratar de soplar no, aquí no. Eso es para inferior en zona del macetero. O sea, más bien aquí lo que tiene que hacer el paciente. Aquí no va a ser movimientos de apertura, ¿ok?
Esto va a ser a boca cerrada. Aquí lo que va a hacer el paciente es bajar el labio. Primero lo va a bajar lo mayor posible. Lo va a hacer, primero lo va a traccionar con todas sus fuerzas. Incluso nosotros lo podemos apoyar tomando su labio y bajarlo un poco. Y aparte le vamos a pedir que lo regrese, o sea, que como que hiciera una sonrisa plena, que levante su labio lo más posible y que lo vuelva a bajar. Y esto lo va a hacer repetidas veces. Posteriormente, ya va a tratar de chupar el mango y de esta manera va a traccionar el frenillo hacia adelante y un poco a la derecha e izquierda. Lo ponemos en la boca y el resultado que nosotros debemos de tener es esto, ¿ok? Ahora, fíjense bien aquí. Yo creo que algunos de ustedes han hecho, o se imaginan esto en la boca. Vean cómo se copia el frenillo. Realmente esta técnica vino como a revolucionar muchas cosas porque nosotros anteriormente solo rectificábamos con modelina, o yo soy de la escuela de la modelina, y esto tiene 1 año y medio que lo estamos haciendo. Realmente esto es la anatomía natural del fondo de saco del paciente. Vean cómo se marcan perfectamente bien las vueltas musculares al momento que el paciente hace esos movimientos. Si ustedes recuerdan, esto lo hicimos en la impresión primaria, con la cucharilla de plástico. Por ahí alguien va a decir, o sea, si ya lo hicimos en la impresión primaria, ¿por qué no podríamos mandar a hacer la prótesis terminada con esa impresión? Quisiera que alguien me responda a esa pregunta. O sea, ¿por qué con la impresión primaria estamos hablando solo de sin presión, la técnica sin presión? Me regreso un poquito a la técnica de presión selectiva, donde tomé una impresión con alginato. Esa impresión yo no la pudiera mandar a hacer la prótesis terminada porque está sobreextendida. ¿Hasta ahí todos estamos de acuerdo? Sí, pero en esta técnica no hay sobreextensión. O sea, desde la impresión primaria, yo tomé una impresión prácticamente con alginato y me quedó mi borde. No hay sobreextensión, o sea, ya hice una rectificación de bordes. ¿Por qué no pudiera yo mandar a hacer una prótesis terminada con esa impresión primaria? No, el ajuste no tiene absolutamente nada que ver, porque si ustedes recuerdan, desde que les mostré los videos allá en la escuela, ya había retención a las fuerzas verticales y horizontales, o sea, ya había retención de la impresión. Pero, ¿cuál sería la diferencia? Quiero que se graben bien esta imagen. Voy a regresar un poquito. No va a haber sobreextensión, recuerden, porque ya hice rectificación de bordes. Voy a regresarme un poquito a las imágenes de alginato. A ver si lo cargué en esta presentación. Y quiero que vean la diferencia del borde ya rectificado con una cucharilla individual al borde cuando yo tomo la impresión con alginato. Para que me salga. Sí la tengo. Permítame. Aquí. ¿Cuál es la diferencia? O sea, realmente, ¿se dan cuenta? La rectificación es la misma, porque es la misma anatomía, es el mismo paciente. Pero ¿cuál es la diferencia aquí? O incluso acá. El grosor. ¿Sí? Aquí, ¿de qué grosor tengo mi rectificación de bordes? Obviamente supera los 3 o 4 milímetros. Entonces, yo no pudiera mandar a hacer una prótesis con esto, porque el borde que ustedes dejen rectificado, así les van a dejar el acrílico. Por lo tanto, va a ser una prótesis muy pesada y muy gruesa. Entonces, ahí la respuesta sería por el grosor del borde a rectificar.
Aquí no había algo que me detuviera, una matriz o algo que me detuviera el grosor. Cuando yo ya tengo una cucharilla individual, yo calculo el grosor o ya lo predetermino por medio del acrílico. O sea, el acrílico yo lo dejo a 2 milímetros o 3 y obviamente mi material a rectificar va a quedar de ese grosor. ¿Quedó claro eso? Miren, me regreso aquí. Vean esto. O sea, aquí mi borde a rectificar ya lo estoy dejando de 2 a 3 milímetros. Si no es así, entonces yo tendría que tomar el fresón y recortar. Y entonces mi borde a rectificar va a quedar más delgado. Es la única diferencia porque realmente vamos a hacer prácticamente lo mismo que con la impresión primaria. Tomo la zona 1. ¿Sí? Ya no hay Yo ya coloqué previamente el fideo. adhesivo en todas las zonas que voy a rectificar. Yo les aconsejo que sea así, para que no tengan que estar poniendo. A ver, aquí sería entonces las características del borde a rectificar serían ligeramente grueso, ¿cuánto? De 2 a 3 milímetros, redondeado y continuo. La diferencia con el borde de modelina es que era ligeramente grueso, continuo, redondeado y opaco. Opaco es por las características del material que estaba llegando al fondo de saco, pero aquí solamente son 3 características: ligeramente grueso, redondeado y continuo. ¿Queda claro? Ok. Bien. Ahora vamos a la zona 2, que corresponde a donde se encuentra el fondo de saco posterior, derecho e izquierdo. Eso sería la zona 2. Donde estarían los molares, ¿sí? O el fondo de saco posterior o el reborde residual posterior. Son sus 2 o 3 referencias. Colocamos material igual abrazando el lado derecho e izquierdo. Y ahora vamos a ver. Agustín Espinosa, a ver, enciende tu micrófono a ver si a ti sí te escucho, porque aquí me huyó. Hola, doctor. Creo, no sé si me escuchas. Sí, todo bien. Creo que te escuchamos todos bien. Ok, a ver, estamos diciendo que ahora vamos a colocar en la zona de molares el material a rectificar. ¿Qué le pedirías al paciente que hiciera? Que intentara como chupar el mango. Bien, y succión, un poquito de succión. ¿Qué más? Que habíamos dicho que una estructura de la mandíbula hacía contacto ahí. Bueno, no contacto, pero estaba involucrada en esa zona. ¿Te acuerdas? ¿No? Ya te lo dijo Cecia. La apófisis coronoides. Ya si quieres apaga tu micrófono, Agustín. La apófisis coronoides se involucra en esa zona. Ahora, yo les recomiendo que rectifiquen primero una zona, o sea, el lado izquierdo, y luego el lado derecho. Y eso ya se los he repetido varias veces. Es solamente por la inserción de la cucharilla, que la cucharilla en el paciente no entra de adelante hacia atrás, sino entra de derecha a izquierda, para que yo pueda jalar una comisura y poder insertar la cucharilla. Entonces le vamos a pedir al paciente que abra grande, aquí sí va a abrir grande, porque quizás el material se vaya un poquito hacia la parte interna, hacia donde están los músculos del velo del paladar, y ahí se encuentra el ligamento pterigo maxilar. En ocasiones les van a llegar a la clínica pacientes que ya les hicieron la prótesis total, y al momento que abren, tiene una apertura máxima, en ese momento se desplaza la prótesis. ¿Qué estaría pasando ahí? El ligamento pterigo maxilar se tracciona
Obviamente ¡el una agua! especie de frenillo, se tracciona y desplaza la prótesis en la parte posterior. Para eso le vamos a pedir al paciente que abra grande, es lo primero que le pediríamos. Después va a cerrar su boca y va a mover la mandíbula de derecha a izquierda, va a succionar, así, o sea, es una presión negativa en la boca, como si estuviera chupando un popote, pero fuerte. Y eso me va a desplazar perfectamente bien mi fondo de saco. Eso lo haríamos del lado derecho y del lado izquierdo. Hasta aquí la cucharilla tendría que hacer resistencia a las fuerzas que. ¿Qué fuerzas tendríamos que analizar aquí que ya debe de tener retención mi cucharilla? ¿Quién me dice? Desplazamiento, ¿no? Fuerzas que había verticales y horizontales. No, primero son las verticales, las de apertura y cierre. Cesia, bien, verticales. O sea, le voy a pedir, aquí no, el mango no tiene una curvita para poderlo analizar, pero yo lo puedo agarrar con mi dedo pulgar e índice y jalar un poquito y ver que tenga retención. Bien, si es correcto, lo repito, lo continúo. Si es incorrecto, pues aquí sí no es como la que la puedo volver a calentar y volver a hacer. Aquí tendríamos que repetir, o sea, quitar el material y volver a rectificar. El objetivo es esto, ¿no? O sea, que tengamos un borde rectificado y vean la diferencia del grosor. Aquí ya obviamente el borde está más delgadito a lo que ya viene siendo el fondo de saco adecuado del paciente. Igual, si se me va un poquito de material hacia la parte interna, lo quito. Y eso ya lo habíamos visto. ¿Por qué lo quitábamos? Porque si yo dejaba ese material ahí, se convertían en zonas de presión. ¿Recuerdan eso? ¿Sí lo recuerdan? Todo como les comentaba, que si ustedes dejaban modelina en la parte interna, eso se convertía en una zona de presión. Bien, hasta aquí tenemos cubierto toda la parte vestibular, posterior y anterior de la rectificación de bordes sin presión. Vean la diferencia del borde, ya es mucho más delgado, ¿sí? En toda la parte vestibular. Ahora vamos a colocar en la podríamos decir que la tercera zona, porque la zona 1 fue de todo el frenillo bucal al frenillo bucal. Podríamos que la zona 2 es el fondo de saco posterior izquierdo y luego el derecho. Entonces hasta ahí llevamos tres partes. Y ahora vamos a la cuarta parte, que es colocar material en la parte posterior, donde estarían los músculos del velo del paladar. Y entonces ahí lo que vamos a hacer es llevarlo a la boca y Brenda Briseño, ¿qué le dirías al paciente? Enciende tu micrófono y dime. ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Me puede repetir la pregunta, por fin? A ver, vamos a la zona, podríamos decir que la zona 1 fue de el fondo de saco anterior, la zona 2 fue la zona de molares o el fondo de saco derecho o izquierdo, y la zona 3 el contrario. Vamos a la zona 4, que es la zona donde se encuentra el paladar blando o los músculos del velo del paladar. Tú lo vas a insertar en la boca, ¿y qué le dirías al paciente que hiciera? Que succione, un movimiento de succión. Ahí ya no. La ya te está. ¿Sí? Que diga la letra. Que diga la letra A. Y Daniela también ya te lo dijo. ¿Ok? Ok. O sea, vamos a pedirle al paciente. Recuerden que esto es a boca cerrada. El paciente prácticamente hace todos los movimientos. Entonces, le vamos a pedir al paciente que degluta unas 3 o 4 veces, que diga A y que abra, o que tenga una apertura máxima.
por si no se copió bien el ligamento pterigomaxilar en la zona 2 o 3, ya lo pueda copiar yo bien en este punto, ¿correcto? Sí. Ok, apagamos el micrófono. Bien, entonces hasta aquí está cubierta toda la parte vestibular y la parte interna. Vean para qué quité yo la cera, para que en el momento, para que nada de mi material a rectificar toque la cera, y entonces cuando yo quite el resto de la cera no afecte mi rectificación de bordes. Hasta aquí la cucharilla en la boca ya tendría que hacer resistencia a las fuerzas verticales, pero también horizontales. O sea, voy a jalar o traccionar el mango obviamente hacia abajo, y también lo voy a hacer un poquito hacia arriba y ver si no se desprende la cucharilla. Si tiene retención, ya estamos digamos, del otro. Ahora vamos a la inferior. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. En la parte inferior vamos a retirarle igual cera de la parte vestibular. Vean cómo quitamos igual 2 milímetros. Por acá también quitamos 2 milímetros, igual por la parte lingual. Nuestra zona 1 igual va a ser el reborde residual anterior, fondo de saco anterior o de frenillo bucal a frenillo bucal. Va a ser nuestra zona 1. Lo llevamos a la boca. Le voy a pedir al paciente que traccione su labio fuerte, ¿sí? Lo más fuerte primero. Y lo va a hacer un poquito de derecha a izquierda, como si intentara chupar más que el mango su dedo. ¿Ok? Bien. Ok. A ver, este paso es, yo considero que el más importante y donde más problemas llegan a tener. En la zona anterior, digo, no es nada complicada. Para eso me van a servir los mangos accesorios que puse en la zona de molares, por así decirlo, son unos apoyos más que mangos. Voy a colocar la cucharilla, ¿sí? Y le voy a pedir al paciente que succione fuerte, pero que se recargue un poco más del lado que voy a rectificar, o sea, del lado donde tiene polivinilsiloxano. Le voy a pedir que succione fuerte, y eso me va a copiar, o sea, cuando ustedes, y ahorita lo pueden hacer en casa, cuando ustedes succionan, se genera un espacio donde se inserta el macetero y se provoca esto, que es un tipo de sobreextensión, pero en realidad es una meseta que de hecho se llama meseta maceterina, que es un apoyo extra. Recuerden que aquí es donde se encuentra la mayor retención. Entonces ahí le vamos a pedir que traccione el labio primero hacia arriba fuerte, y luego que cierre su boca y succione lo más fuerte posible, recargándose como si chupara el mango o el dedo, pero succión fuerte, recargándose del lado donde está el material de impresión, y ustedes tienen que sujetar con sus dedos índice y medio, de derecha a izquierda, depende si son diestros o zurdos, lo sujetan y no se tiene que mover la cucharilla, ¿ok? Vean cómo aquí el borde está continuo, y asimismo, esa sería la zona 2, la zona del fondo de saco posterior derecho o izquierdo. Y ahora vamos a hacer el otro lado. Y se tiene que copiar exactamente igual. Vean que yo corté la cera precisamente para que el material no la toque al momento de que yo la retire. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ok. Bien. Ahora lo que voy a hacer, o sea, del lado izquierdo y derecho hago exactamente lo mismo. Le pido que succione y que levante su labio lo más fuerte posible. Ok. Ahora lo que voy a hacer
A ver, aquí yo les podría decir que lo pueden hacer de una sola intención, pero depende del paciente. Si el paciente tiene una lengua o macroglosia, una lengua muy grande, no lo van a poder hacer, pero si es un paciente que opera y su lengua es medianamente grande, entonces pudieran colocar toda la parte lingual al mismo tiempo. Si no lo hacemos primero la mitad y luego la mitad. Y también depende de sus manos, qué tan hábiles son, porque aunque el polivinilsiloxano tiene un vulcanizado relativamente bueno en 5 minutos, 4 minutos, aquí realmente como ustedes lo están mezclando son porciones muy pequeñas, con sus mismos pulgares lo calientan demasiado y entonces al minuto ya está vulcanizando. Por lo tanto, lo coloco y lo llevo de una sola intención o en dos, como ustedes prefieran. Esa sería la otra zona a rectificar, la zona del sacolingual. ¿Qué le vamos a pedir al paciente? Obviamente le vamos a pedir que mueva la lengua hacia la derecha, hacia la izquierda, pero obvio en la técnica que hacíamos a boca abierta, si ustedes la recuerdan, le pedíamos al paciente que levantara la lengua y que pusiera la punta en el paladar y que luego la sacara. Aquí no. Como es una técnica a boca cerrada, le voy a pedir que haga la lengua hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿sí? Y que la ponga un poquito donde estarían sus incisivos inferiores. O sea, que ponga la punta de la lengua ahí. Recuerden que la retención se encuentra en la meseta masseterina, derecha, izquierda y en la parte lingual. Si ustedes cumplen esos 3 puntos, su prótesis va a tener retención. ¿Ok? Hago esos 3 puntos, rectifico perfectamente y mi prótesis ya debe de tener retención perfecta a las fuerzas verticales y horizontales. A las fuerzas verticales solamente la parte vestibular, a las fuerzas verticales y horizontales Atáscate, mijito. la parte lingual. ¿Correcto? Verticales vestibular Paso a Lisset. y verticales y horizontales lingual. Tómale otro poquito. Pero no hay nada de salsa ya. Ya le eché abajo. ¿Por qué no levanta la lengua? Abajo. Esa es la Y sal. pregunta. También, tómale otro poquito. Ok. Porque es una técnica a boca cerrada. Y realmente la pues teoría déjalo que aquí nos si le vas a dice, echar. o la literatura nos dice que nosotros nunca, cuando no le voy a estamos tomar haciendo todo eso, movimientos pues de es con calma. masticación, nunca levantamos o sacamos la lengua. O sea, realmente siempre Gracias. la lengua está un poco en la punta del paladar, pero no a boca abierta. O sea, está a boca cerrada. Sí tocamos en algunos fonemas la punta del paladar, la punta de la lengua en el paladar, pero jamás cuando estamos haciendo movimientos de masticación o de en algunos fonemas, jamás levantamos la lengua a boca abierta y la ponemos en la punta de la lengua en el paladar y jamás sacamos la lengua. O sea, realmente es algo creo que hasta cierto punto válido, ¿no? Entonces, ¿qué movimiento va a hacer aquí el paciente? Va a hacer la lengua a boca cerrada de derecha a izquierda, va a deglutir. Claro que al momento que degluta, quizás su lengua sí toque un poco el paladar, pero no va a ser a boca abierta, ¿me explico? Ok. ¿Hasta aquí va todo claro? ¿Sí? Bien. Ok, entonces hasta aquí hemos rectificado prácticamente toda la parte vestibular y lingual. Ahora vamos a hacer unas perforaciones. Puede ser una fresa de bola del 8, puede ser un fresón de fisura. No puede ser un fresón de esos punta de lápiz y esas cosas porque hacen unas perforaciones muy grandes. Las vamos a hacer justo donde se encuentran las arrugas palatinas y pueden ser 6, pueden ser 5, pueden ser 4. Y estas perforaciones tienen que ir de adentro hacia afuera y nos van a permitir liberar la presión del material de impresión y que fluya el material. Y ahora, siempre que meten la fresa a veces se les atora porque ustedes lo meten y prácticamente solo lo empujan. No, aquí tenemos que hacer movimientos circulares con la fresa para que vaya entrando, y sobre todo las fresas de bola, vaya entrando y vaya creando un espacio más grande para que cuando nosotros la saquemos no se atore.
hago las perforaciones, ¿sí? Y le vamos a colocar un adhesivo que sea compatible con mi material de impresión. Ojo, esta impresión la tomamos con hule de polisulfuro, entonces yo utilicé de adhesivo Resistol 5000 convencional. Yo les recomiendo que sea el Resistol transparente. Y es que el Resistol 5000, el amarillo, sí funciona, pero rápidamente se vuelve muy viscoso, entonces después ya ocupa un espacio, ya no es tan fluido y les ocupa un espacio y el material de impresión ya no tiene el suficiente espacio para tomar la impresión. Aquí, ¿por qué utilicé un Resistol 5000? Porque estoy utilizando un material de rectificación de bordes por condensación y mi material de impresión ya completo va a ser un hule de polisulfuro. Obviamente no hay una unión química, por eso le puse adhesivo a toda la parte de la rectificación. Pero si ustedes, que es lo ideal, rectifican bordes con polivinil siloxano y toman la impresión de polivinil siloxano, obviamente ya nada más le tendría que poner adhesivo universal a la parte del paladar, donde estaba la cera, y a la parte interna donde estaba la cera. Todo lo demás ya no necesita adhesivo. ¿Por qué? Porque el polivinil siloxano va a tener una unión química perfectamente con la masilla. O sea, el ligero con el pesado. ¿Queda claro? Ok, fíjense bien. Es el momento en que ya quité la cera. ¿En qué momento se quita la cera? Cuando ya terminamos la rectificación de bordes. Es una pregunta de examen. ¿En qué momento quito la cera de la cucharilla? Cuando termino la rectificación de bordes. Si ustedes la quitan antes, desafortunadamente les van a decir que repitan la cucharilla. ¿Ok? Vean cómo los topes aquí ya quedaron. Sí, quedó 1, 2 y 3. Y a ver, Brandon, por ahí está Brandon. ¿Para qué son los topes? Ya que lo estás viendo aquí físicamente en la cucharilla, ¿de qué te sirven los topes? Escríbelo si quieres nada más. ¿Dónde está Brandon? Bueno, ¿me escuchan? Bueno, sí, todo ¿Me bien. escuchan? A ver, Ok. sí. Pues va. Quitamos la cera. Bueno, ya me entendiste la pregunta, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que Correcto. la respuesta es para crear espacio para el material de impresión. Sin más ni más. Ok, es perfecto, porque al momento que yo inserte la cucharilla, estos topes van a hacer contacto con el proceso y todo lo demás va a quedar un espacio. ¿Qué espacio? Los 2 milímetros de la cera. Y va a crear un espacio para el material de impresión. Bien, Brandon. Ok, creo que hasta aquí ya me van entendiendo mejor. Y entonces yo mezclo mi material. Les repito, esto fue un caso extraordinario y se rectificó con condensación y se tomó la impresión con hule de polisulfuro. Pero lo ideal es que se rectifique con PVS, masilla, y se tome la impresión con el ligero. Ahora, me gustan los materiales de impresión para rectificar. La casa MDC, la que hace el acrílico Nikton, tiene un material de impresión muy bueno que se llama H. Es polivinil siloxano y la verdad es que yo lo considero superior al de Sherman. Es muy bueno. El de 3M, otra vez, no me gusta porque es un material muy pesado, pero creo que es el que les piden en integral. El problema del de 3M es que es bueno para tomar impresiones de dientes o de preparaciones, me gusta, pero para hacer la rectificación de bordes es sumamente rígido. Entonces, si yo lo coloco y le pido que haga los movimientos del paciente, muchas veces queda muy grueso el borde porque no se alcanza a copiar el movimiento. Por lo tanto, me gusta el de Shermack, el Hydro-Rise, el Elite de Shermack, están bien. El material, el otro polivinil siloxano de MDC, que es el H, también funciona. Y también el de Kulzer está muy bien. Esos tres están perfectos para rectificar bordes. Ahora, para tomar
ya nos sirve el ligero, de preferencia que sea el de Sherman y el de H, porque el de 3M, y ustedes que lo han manejado, es un ligero muy fluido. A pesar de que hay ligero y súper ligero, el ligero, el amarillo de 3M, que ustedes lo han usado, a veces hasta se escurre. No tiene algo que se llama tixotropía, que es cuando yo coloco un material y no se escurre. Este ligero se escurre demasiado, entonces muchas veces lo colocamos en la boca y todo se va hacia la parte posterior y es algo peligroso porque pues, sí podemos provocar alguna inconveniente ahí con el paciente. Entonces, ya en clínica sí va a ser mucho más conveniente que utilicen los materiales que nosotros ya hemos probado y que por lo tanto se los recomendamos. ¿Ok? Bien, preparo el material, el rule de polisulfuro, y lo voy a colocar. Vean que solamente donde estaba la cera, ¿sí? O sea, prácticamente ahí es suficiente. Con mi espátula de cementos, quizás puedo ponerle un poquito hacia vestibular, hacia la parte interna. Esta ya está un poquito viejita, pero esta es la espátula ideal para mezclar materiales de impresión. Sobre todo el hule de polisulfuro es la espátula de Sherman, ¿ok? Coloco, llevo a la boca, igual a inferior, llevo a la boca, y voy a hacer todos los movimientos que ya hicimos por secciones. Abrir la boca, mover la lengua a la derecha, a la izquierda, pasar salivas, decir jalar el labio hacia abajo, chupar el mango. Todos los movimientos tienen que ser al mismo tiempo. Y aquí viene algo importante. El hule de polisulfuro tiene un tiempo de trabajo de 8 minutos. Por lo tanto, tengo 3 minutos o 4 para hacer movimientos y los otros 5 minutos es que yo tengo que tener fija la impresión sin soltarla en la boca del paciente. ¿Ok? Vean cómo me queda la impresión completamente rectificada y me queda toda la parte interna cubierta por material. ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna. Se llama impresión secundaria, impresión fisiológica, ¿sí? O impresión mucodinámica. ¿Por qué? Porque precisamente va a haber un movimiento. Yo voy a hacer un movimiento, todos los que les dije al mismo tiempo. ¿Ok? Si ustedes utilizan polivinil siloxano, pues tendrán el ligero tiene depende de la marca, pero de 3 a 4 minutos. Obviamente en la boca eso es menos. Eso es afuera de la boca. En la boca podrían ser 2 minutos. Por lo tanto, en 1 minuto tienen que hacer todo el movimiento y tiene que estar perfectamente entrenado el paciente. Por eso esta técnica no está indicada en pacientes adultos muy mayores, porque ya ni los escuchan, ya ni tienen movimientos rápidos, entonces ahí estaría indicada la técnica boca abierta. Ustedes van a hacer prácticamente todo. ¿Correcto? Bien. Me falta poner una diapositiva. ¿Quiere pasar? Que es de la impresión inferior. Ahí está. Y esta es la impresión inferior. Una impresión exacta, libre de burbujas, rectificada. Vean el borde, es un borde delgado. Vean la S itálica que se forma aquí por la fosa retromiloidea, la retención en la parte anterior, la meseta maceterina. O sea, realmente esto es lo que yo espero que ustedes aprendan de este curso, a tomar una impresión fisiológica correcta. ¿Cuál es la tarea? Pues los pasos, o sea, realmente cómo se elabora una impresión fisiológica sin presión.
No, o sea, realmente me interesa como que sea en una hoja, un cuadro sinóptico o algo, y ya. Ok, vamos a otro tema. Dejen nada más que lo ponga. O sea, todo el título de aquí fue para elaborar un portaimpresiones sin presión y técnica de rectificación de bordes y técnica de impresión, todo de la técnica sin presión, ¿correcto? Ahora vamos a otro título. Esta es la impresión fisiológica. Ya les enseñé a hacer la cucharilla de impresión selectiva. Ahora nos vamos a enfocar solo en la impresión. Entonces aquí la técnica, el título sería impresión fisiológica de presión selectiva. O sea, técnica, presión selectiva a boca abierta. ¿Ya tomaron nota? Bien, vamos. Partimos de aquí. Bien, vamos. Se le conoce como impresión secundaria, mucodinámica o fisiológica. Son los 3 sinónimos y pregunta de examen. Impresión. O sea, es una impresión que igual va a tener movimiento, solo que aquí ustedes van a hacer los movimientos como cuando hicieron la rectificación de bordes. ¿Recuerdan todo el tema que vimos de rectificación de bordes con modelina? Es esto. ¿Cuál va a ser el objetivo? Una impresión exacta y libre de burbujas. Exacta se refiere a que no exista sobreextensión. Y ya no hay una sobreextensión porque nosotros rectificamos el borde con la modelina, ¿correcto? ¿Sí? Ok. Definición, pues es el negativo de las zonas de soporte, primario y secundario, estructuras adyacentes, frenillos, fondo de saco, de una manera más exacta que la impresión primaria. Y ahí sería más que exacta de una manera en la cual no exista sobreextensión. Alguien me dice que regrese tantito la diapositiva. Ahí está bien, Daniela. Ok. Bien. Alguien por ahí tiene encendido su micrófono. Listo. Ok. Materiales de impresión, vamos a utilizar mercaptano ligero, que es el hule de polisulfuro. Podemos utilizar silicón ligero, que en este caso pudiera ser por condensación. Marcas. Pudiera ser el Spidex, que les dije. El Octosil de Kulzer también se puede utilizar. Podemos utilizar polivinil siloxano de las marcas que les mencioné. Son los materiales que podemos utilizar para tomar una impresión fisiológica. Puede ser el de H, puede ser el de Kulzer, puede ser el de Sherman. Podemos utilizar poliéteres, que es el de 3M, que se llama Impregum. Es un material muy fiel, pero muy rígido. Si existe demasiada tensión, pudiéramos lastimar al paciente al momento de sacar la cucharilla. Y podemos utilizar también pasta sinquenólica, ¿sí? La que ustedes compran es la tipo 2 y hay tipo 1. La tipo 1 es un poquito más fluida, es la que pudiéramos utilizar. Y tiene ahí un asterisco, porque la pasta sinquenólica tiene una gran característica que es muy rígida pero quebradiza. Por lo tanto, a ver quién me puede escribir en qué casos estaría indicada. Ya se los dije casi desde la segunda clase.
¿En qué casos estaría indicada la pasta cinquenólica para utilizarse como impresión fisiológica? Porque la pasta también la podemos utilizar como registro de relación céntrica. A ver, Laura. Reborde bajo, sí, y no retentivo. En rebordes pobres o bajos y no retentivos. ¿Bien? Para que te cases con tu chingadera, ándale. ¿Sigues jugando con tu Xbox? Ok. Laura ya me dijo que sin retención. Bien. Para que te cases con tu Ok. chingadera. Posición del paciente para la toma de impresión. El paciente tiene que estar bien recargado en el sillón. Ojo, es la impresión inferior. Si es la impresión superior, no podemos recargarlo bien porque el respaldo nunca queda a 90 grados. Por lo tanto, si yo lo recargo bien, corremos el riesgo que el material de impresión se vaya hacia la parte posterior. ¿Ok? El paciente con la cabeza ligeramente hacia adelante si es la impresión superior. O sea, si es la impresión superior, yo le voy a, incluso pongo mi mano en la parte de la nuca y le hago y con la otra mano estoy sujetando la cucharilla y llevo su cabeza ligeramente hacia adelante para evitar el reflejo nauseoso. Se debe enjuagar con un astringente. Esto va a hacer en cualquier impresión, sea primaria o secundaria, para quitar lo espeso de la saliva, para quitar la tensión superficial. Se seca el proceso con una gasa previo a la toma de impresión. Sí, cualquier tipo de enjuague les puede servir y ahora yo creo que regresando vamos a utilizar la clorexidina para este tipo de cosas. Vean para la impresión superior, vean para la impresión inferior. Obviamente esta de acá, esta imagen del lado inferior izquierdo, prohibidísima. Jamás una impresión acostado al paciente porque recuerden que los reflejos de este tipo de pacientes son más lentos, ¿no? Enjuagar al paciente previamente y secarlo con una gasa. Esto que ven aquí en la imagen es Epulis, que ya lo habíamos visto. Ya no tiene nada que ver ahorita con el tema. Y este va a ser el procedimiento para la toma de impresión. Se retiran los excedentes de modelina de la parte interna, que se supone que ustedes ya los retiraron desde la rectificación de bordes. Se retira la cera de la zona secundaria de soporte. Recuerden que esta cucharilla solamente tiene cera en la parte anterior. Se hacen las perforaciones en la zona secundaria, como lo hicimos en la técnica sin presión. Solo en la cucharilla superior. ¿Qué finalidad tienen esas perforaciones? Ahorita lo vamos a ver. Se toma primero la impresión inferior para que el paciente se acostumbre al olor y al procedimiento. En este caso, sí o sí, esta cucharilla se toma la impresión con hule de polisulfuro. Por lo tanto, no tiene un sabor tan agradable, es muy fluida y necesitamos que el paciente se acostumbre. Previamente ustedes le tienen que informar todo lo que tiene que hacer y que no se tiene que pasar nada del material. Es muy, muy importante que ustedes sepan que existen 3 tipos o 3 consistencias de hule de polisulfuro. El ligero, el mediano y el pesado. El mediano ya casi no hay, pero se utiliza para la prótesis removible, para pacientes parcialmente desdentados. El pesado se utiliza para rectificación de bordes y el ligero se utiliza para impresión secundaria en pacientes edéntulos. ¿Ok? Son los 3 usos de los hules de polisulfuro. Espero que los hayan notado. Ok. Eliminamos los excedentes de modelina. Vean que las cucharillas, bueno, por aquí tiene un poquito de modelina que pasó ahí en la foto, pero toda la parte interna no tiene modelina, excepto el sellado posterior. ¿Sí? Bien. Isabel dice que se lo puedo repetir. Tenemos 3 tipos 3 consistencias de mercaptano o hule polisulfuro.
ligero, mediano y pesado. El ligero lo vamos a utilizar para pacientes edéntulos o para prótesis total. El mediano lo vamos a utilizar para prótesis parcial o parcialmente desdentados, es decir, para removible. Y el pesado lo vamos a utilizar para rectificar bordes, ya sea en edéntulos o en parcialmente desdentados. ¿Correcto? Bien. Ok, quitamos los excedentes y vamos a utilizar un adhesivo para hule de polisulfuro, que en este caso puede ser, sí, tiene que ser el Resistol 5000 transparente. Ya les comenté que el amarillo sí sirve, que el problema es que se vuelve viscoso muy rápido y de pronto ya me crea un espacio que con un espesor de película demasiado grueso. Pues vamos a colocar el adhesivo toda la parte interna y la parte externa donde está la modelina. O sea, en la parte interna y en la parte vestibular de la modelina. Sin tapar las perforaciones. Si se tapan un poco las perforaciones, bueno, pues ponemos un poquito de aire con la triple. Vamos con la impresión superior. Vamos a mezclar el hule de polisulfuro de una forma homogénea y sin dejar vetas cafés o blancas. Aquí en este caso el activador es café y la base es blanca. Entonces necesitamos mezclar el hule de polisulfuro. Tenemos 2 minutos para mezclarlo. La espátula que vamos a utilizar es la de Sherman. Tiene que ser esa espátula. De hecho, regresando, pues se las voy a pedir. Tenemos que colocar la espátula a 90 grados, completamente recta, y vamos a mezclar en forma circular hasta que no tengamos ninguna veta, ni café ni blanca. Cargamos la cucharilla y con una espátula de cemento vamos a embarrar, colocar el material de impresión en la parte externa o en la parte vestibular. Vamos a tomar la impresión de atrás hacia adelante, haciendo presión hasta que la cucharilla quede o asiente en su lugar. Aquí en el punto 3 es importante que nosotros sujetemos la cucharilla de la parte central o de la parte central del paladar. Para eso, donde están las perforaciones, voy a tomar una gasa y la voy a colocar ahí para que todo el hule de polisulfuro que escurra por esas perforaciones se quede atrapado en la gasa. Y asimismo vamos a sujetar la cucharilla de la parte central del paladar. ¿Por qué no del mango? Porque recuerden que si yo la sujeto del mango, muy probablemente se levante de la parte posterior. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien. Ok, seguimos. Bien. Tomamos la impresión de atrás hacia adelante, colocamos una gasa donde están las perforaciones, ahí se va a escurrir el material. Y ahora vamos a dejar la impresión en boca 8. Ya que la inserté, tenemos 3 minutos más para hacer todos los movimientos. Traccionar el carrillo de la parte anterior, traccionar de la parte derecha, de la parte izquierda, que mueva la mandíbula derecha e izquierda para que la apófisis coronoides registre bien la zona 1 y 2, que pase saliva, que diga la letra A. Ojo, cuando pase saliva, tener mucho cuidado que ya no tenga hule de polisulfuro en la parte posterior. Previamente con su dedo pudieran quitar todo el excedente o con el eyector. Durante la impresión se hacen movimientos los mismos que la rectificación de bordes. Por lo tanto, regresando les voy a pedir que en unas fichas engargoladas vamos a pasar a mano todos los movimientos de la rectificación de bordes para que cuando lo estén haciendo en clínica pues lo saquen y lo puedan hacer sin ningún problema. Ahí está. En este caso la foto ya es muy viejita. Utilizábamos todavía estas espátulas feas para yeso, pero nosotros ya vamos a utilizar la espátula Sherman. Colocamos más o menos para una impresión
ya está como casi medido, es del largo de tu dedo índice, digo, promedio, ¿no? Dedos más chicos, dedos más grandes, promedio del largo de tu dedo índice. Ya necesitamos muy poco porque ya es una cucharilla individual, por lo tanto tiene una adaptación perfecta al proceso. Ya no necesitamos tanto material. Lo mezclamos a 90 grados, que ya no queden vetas. Vean cómo el material debe de quedar perfectamente mezclado. A ver, ¿quién me puede contestar? Solo escribir. ¿Qué pasaría si se quedan vetas cafés y blancas? Dice Daniela que no vulcaniza. Sí. No vulcaniza obviamente correctamente el material en esa parte. ¿Sí? O vulcaniza con V, nada más. Obviamente en esa zona, para que vulcanice este material necesita que la base se una al catalizador. Entonces, si yo dejo vetas blancas o cafés, son zonas que no va a tener la suficiente rigidez el material, por lo tanto no va a estar bien impresionado. Honestamente, esta técnica es la que mejor ajuste tiene porque el material de hule de polisulfuro es mucho más exacto. Y esto es lo que esperamos, una impresión fisiológica completamente cubierta la cucharilla por material. Posibles errores, incompleta la impresión. Por ejemplo, si se viera la modelina con la que ustedes rectificaron, esa impresión también está mal porque me está generando demasiada presión. Para eso ustedes ya quitaron los excedentes. Demasiadas burbujas, digo, algunas burbujas son permitidas, por ejemplo esta, digo, no hay tanto problema, aquí hay una chiquita, pero si ya les quedó una burbuja en el paladar, pues obviamente no sirve. Esto es importante. ¿Cuál es el objetivo de hacer las perforaciones en la cucharilla? Muchos a veces me dicen, es que es para que le dé retención, es que es para que libere. No, esto de las perforaciones es para que se libere la presión, porque como ustedes... perdón, es que me interrumpió Daniela con su pregunta. Las burbujas se pueden evitar con la mezcla y solamente con eso y con que tú pongas astringente en la boca del paciente y seques perfectamente bien, porque muchas veces esas burbujas son por saliva. ¿Ok? Se hace en las perforaciones que nosotros hacemos, nos sirven, como ustedes van a tomar la impresión de atrás hacia adelante, el material obviamente va fluyendo desde la línea de vibración hacia anterior y si no tiene esas perforaciones generalmente queda una burbuja en el paladar en donde están justamente las arrugas palatinas. Para eso nos sirven las perforaciones, ¿sí? De esa manera no hay presión o no hay, digamos, hay una vía de escape del material y de esta manera ya no nos queda una burbuja. ¿Queda claro para qué son las perforaciones? ¿Solo en la cucharilla superior? ¿Solo en la cucharilla superior? ¿Queda claro? ¿Sí? Ok. Ahora, impresión inferior. Vamos a preparar el material, cargamos la cucharilla, con una espátula de cementos vamos a colocar donde está la modelina externa, tanto la parte del fondo de saco vestibular y lingual, y tomamos la impresión. Esta va a ser de adelante hacia atrás y de manera que no haga presión en ninguna zona. Para eso yo les pedí que pusieran los mangos accesorios para que de ahí la sujeten. En caso de que no los tengan, entonces la cucharilla superior se sujeta del centro del paladar, la cucharilla inferior se sujeta de la zona de premolares derecha e izquierda y se deja vulcanizar el hule 8 minutos. Nosotros les damos en clínica 10 porque a veces son muy desesperados y a los 7 ya lo quieren quitar, entonces 10 minutos mejor. Colocamos el material
Previamente ya tiene adhesivo mi cucharilla, embarramos el material en la parte vestibular y lingual. Y ya que cargamos bien la cucharilla, es muy importante, y a veces alguien me preguntó, yo no sabía que podía existir esta duda, ¿por qué le colocaban el hule también en vestibular? ¿Por qué se les ocurre que lleva el hule en vestibular? ¿Por qué piensas que llevaría hule de polisulfuro en la parte vestibular tu cucharilla? Si lo que queremos impresionar pues es el reborde, y el reborde está en la parte interna de la cucharilla. ¿Por qué llevaría hule de polisulfuro en vestibular, que es sumamente importante? Sí tiene que ver con eso, para que se copien los movimientos, para que al momento nosotros jalamos el carrillo hacia afuera, hacia arriba y hacia adentro, se copie la vuelta muscular o perfectamente el fondo de saco. Y por el grosor, bien, Daniel. O sea, tiene que ver con eso. Bien. Colocamos y así se debe de ver una impresión inferior. ¿Ok? Ahora, estas impresiones, tanto la que es impresión, tanto la que es compresión selectiva, no se van a vaciar con yeso convencional o una impresión cualquiera. Se tienen que encajonar. Se llama encajonado o encofrado. Es lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí dice encajonado de la impresión. El objetivo del encajonado, Ahí deja. son un chorro de pasos para que pueda elaborar una prótesis total, es lo que se tiene que hacer. El objetivo de una impresión, de encajonar una impresión, es preservar o conservar intacto el borde periférico de la impresión. ¿Cuál es ese borde periférico? El borde que rectificamos con modelina o el borde que rectificamos con plivinil-siloxano. Ya que el borde de la impresión será el borde de la dentadura terminada. Y aquí regreso un poco a cuando les hice la pregunta con la técnica sin presión, el por qué no podía yo mandar a hacer la prótesis terminada con alginato si es que no estaba sobreextendida. Porque obviamente el borde estaba muy grueso, tenía 3 o 4 milímetros, más de 4 milímetros, perdón. Entonces, el borde que nosotros tenemos que rectificar tiene que quedar intacto, conservado. Para eso se encajonan las impresiones, porque será el borde de la prótesis terminada. No sé si me expliqué con todo esto que dije. Y ahora ya no tengo ningún tipo de foto o video en mi dispositivo iOS. Esto puedo hacerlo cuantas veces quiera. Perfecto, entonces continuamos. ¿Qué es el encajonado? Bueno, les voy a dar la técnica más viejita y regresando vamos a ver la técnica de encajonado sencilla. Ahorita vamos a ver la compleja, regresando la sencillita, ¿no? Anteriormente encajonábamos así, utilizábamos una mezcla de tierra pómex, la tierra pómex de cocina prácticamente, la que viene en polvo, es una tierra como abrasiva, el yeso Blancanieves, el convencional, el tipo 2, cera para bardear, que es una cera diferente a la cera toda estación, esta es una cera roja que viene en una tira un poco más grande, vaselina, yeso tipo 4, y espátula y taza. Aquí sí utilizamos la tazota esta grandota, el bowl grandote, palomero, ese. Procedimiento, vamos a mezclar primero en seco el yeso Blancanieves y la tierra pómex. A ver, dice Laura la que no me gusta exactamente, esa tazota vamos a utilizar. Esta técnica ya no la utilizábamos, pero vamos a utilizarla otra vez porque ya tuvimos muchas vacaciones, entonces regresando quiero que estén así como que al 100. Es una mezcla
vamos a mezclar el yeso Blancanieves y la tierra Pómex en seco primero. Vamos a mezclar ambas tierras, ambos polvos, hasta que queden homogéneos. Siempre va a ser una más que la otra. Por ejemplo, si utilizamos yeso Blancanieves, vamos a utilizar 4 medidas. Con la medida de alginato igual lo podemos usar. Vamos a echar 4 medidas de alginato. Entonces van a ser siempre una más de tierra, 5. Si ponemos 3 de Blancanieves, van a ser 4 de tierra Pómex. ¿Me explico? O sea, siempre va a ser, digamos, una más de tierra Pómex. ¿Correcto? ¿Sí me explico? Tenemos que instalar primero el HSBC. Es decir, ya te lo muestro porque... Y después vamos a colocar agua de tal manera que la mezcla queda completamente densa. Ok, no quiero que quede como el yeso, que quede fluido, no. Debe quedar una mezcla como si le hiciera falta agua. Colocamos sobre un papel en la mesa de trabajo y vamos a dar forma. Por ahí tienes tu micrófono encendido. Y le vamos a dar forma de tal manera que tenga forma como de herradura para que sea la impresión. Colocamos la impresión, perdón, me quedé en el punto 4. La masa de yeso y tierra deberán quedar perpendicular al borde de la impresión. ¿Qué quiere decir esto? Que mi impresión debe quedar derecha, no más recargada hacia la derecha o hacia la izquierda. El borde de la impresión, o sea, el borde con el que rectificamos debe de quedar 2 a 3 milímetros por fuera de la tierra. Ahorita con las imágenes les va a quedar claro. El ancho de la masa deberá ser de 5 milímetros en toda la periferia. Y luego colocamos la cera para bardear. Y debe de quedar 15 milímetros, la misma marca que hacíamos con la impresión primaria, del borde más alto hacia arriba 15 milímetros. Y se marca la cera y se corre el yeso hasta ahí. Vamos a verlo paso a paso. Fotos. Me quedo aquí también. Ventajas, perdón, voy a regresar la diapositiva. ¿Qué ventajas voy a tener yo al encajonar? 1. Nos permite tener una manipulación más fácil y cómoda de la impresión. Como cuando encajonamos con la cera para ductos la impresión primaria. ¿Sí? Nos permite determinar cierta exactitud y medidas y espesor del modelo. ¿Por qué nos permite eso? Porque ya medimos los 15 milímetros y prácticamente me queda a la altura de mi zócalo perfecto. Nos permite correr la impresión con vibrador. Obviamente, como son impresiones diferentes, si yo la corriera sin utilizar el encajonado, el yeso iba prácticamente a ser un desastre. Nos permite utilizar el yeso con una consistencia más espesa, protege la integridad de la impresión, una obtención de mayores detalles en el modelo definitivo, mayor facilidad en la recuperación del modelo y mínimo recorte y conformación del modelo. Yo creo que todos los puntos son claros, no sé si existe alguna duda con eso. No, ok, vamos a continuar. Bien, paso 1. ¿Sí? No, bueno, ahí no venía en la imagen, pero tenemos que cortar el mango. Recuerden que el mango lo dejábamos completamente a 90 grados y cortábamos solo la parte que donde le hacemos la curva. Este es el mango de presión selectiva, no se me confundan, porque también vamos a encajonar la otra técnica y el mango es de 5 milímetros, entonces no lo necesitamos cortar. Pero en esta técnica de presión selectiva sí, cortamos el mango, dejamos las cucharillas sin mango, por eso los que hicieron unos mangotes ahí, que no sé qué se imaginaban, bueno, les va a costar trabajo cortarlos, ¿no? Yo siempre les digo los mangos pequeños para que no tengan problemas. Mezclamos el yeso tipo 2 con la tierra Pómex hasta tener en seco primero, hasta tener una mezcla homogénea. Y después le vamos a colocar agua. Tiene que quedar como si fuera, ¿cómo les puedo explicar? Como la masilla de Play-Doh, por ahí algo así denso, que se pueda manipular, que ustedes lo toquen con los dedos
con los guantes, sin guantes, y no se les quede pegado. Y vamos a colocar la impresión, ya sea la superior o la inferior, y fíjense bien, es muy importante que ustedes vean que el borde de la impresión está por afuera de la mezcla. No sé si se alcanza a ver en la imagen. ¿Lo alcanzan a ver? Perfecto. ¿Sí? Ok. Fíjense bien, aquí en esta imagen de este lado, pongo, en la imagen del lado derecho de la pantalla, lo está recortando. Primero en el lado izquierdo hizo la mezcla, la puso más o menos a la forma de la impresión, y después con los dedos, como es una tierra, es prácticamente denso, le empezó a dar forma de tal manera que esto de acá debe de quedar recto. A eso se refiere con perpendicular. O sea, debe de quedar recta toda la tierra, ¿sí? Y por abajo del borde de la impresión, ¿correcto? Y debe de quedar de un grosor de 5 milímetros. O sea, el grosor de aquí del borde a la parte externa del yeso con la tierra debe de quedar de 5 milímetros. Entonces lo que está haciendo la recortadora es dar esos 5 milímetros de grosor. Y quedan así, ¿ok? Quedan 5 milímetros de grosor y tierra prácticamente en todo el borde. Tenemos que esperar obviamente a que esto fragüe, igual en la parte lingual. Vean cómo las impresiones quedan completamente paralelas al piso y perpendiculares a la tierra pómez. O sea, no me queda un borde caído. A ver si puedo dibujar aquí. O sea, este borde de mi impresión, que es esto, y mi tierra debe de quedar completamente perpendicular. ¿Se ve el dibujillo ahí medio chafón que hice? Sí, ok. Y entonces aquí está el otro borde de la impresión, y lo que no queremos es que mi tierra quede así. ¿Se ve? Ok, o sea, de aquí, del borde de la impresión hacia acá son los 5 milímetros. Entonces aquí sí, una palomita, y no. ¿Ok? ¿Todo bien? Perfecto. Ahora, como esto es un yeso, y nosotros vamos a vaciar impresiones con yeso, necesitamos colocar un separador yeso-yeso. Prácticamente es el mismo que yeso acrílico, el separador azul que les dan en la escuela. Con un pincel vamos a colocar el separador en todo lo que es yeso, la parte lingual, vestibular, paladar blando. Vamos a colocar todo separador y lo vamos a dejar secar. Y posteriormente vamos a poner, será toda estación, pero lo ideal es utilizar una cera para bardear. Entonces, bardeado, encajonado o encofrado es lo mismo. Son 3 sinónimos de este procedimiento. Vean cómo la cera actúa como la cinta de ductos. Es exactamente lo mismo. Me debe de quedar recta, no se debe de quedar aplastada. Toda la parte lingual, vestibular, ¿sí? Y entonces yo voy a medir la parte más alta, que generalmente es el paladar, y hacia arriba, y le voy a hacer una marquita donde queden los 15 milímetros. Igual puede ser el fondo de saco vestibular, le mido. Cada modelo, cada impresión es diferente, por lo tanto, la superficie más alta en cada caso va a ser distinta. Más alta y le marco 15 milímetros. Y eso es lo que le tengo que poner de yeso. Vamos a utilizar yeso tipo 4 y lo vamos a vibrar. Ya les había dicho cómo se corrían estas impresiones. Primero aquí sí puedo utilizar vibrador, porque va a quedar sellado prácticamente todo, ¿no? Entonces aquí no vamos a tener escape. En la impresión primaria pues sí les quedaban, la cinta de ductos no sella perfectamente, sí quedaban algunos espacios, por eso les pedí que ahí no utilizaran vibrador, pero aquí sin problema.
Vamos a vibrar de tuberosidad a tuberosidad o en la parte inferior de cojinete a cojinete retromolar. Medimos los 15 milímetros y hasta ahí colocamos de yeso. Y hasta aquí tenemos un modelo de trabajo. O sea, hicimos una cucharilla, rectificamos bordes, tomamos una impresión fisiológica y encajonamos, encoframos o bardeamos la impresión fisiológica. Eso es todo lo que vimos hoy. Por lo tanto, son 2 hojas lo que Sí. queda de tarea. La hoja 1 debe de contener cómo elaborar una cucharilla sin presión, cómo rectificar bordes de esa cucharilla sin presión y cómo tomar la impresión fisiológica. Ese es el primer tema que vimos. El segundo tema o la segunda hoja que queda de tarea es cómo tomar una impresión fisiológica de una cucharilla a presión selectiva, pasos. Y asimismo el segundo tema, en esa misma hoja, necesito que me digan cómo encajonar. Por ahí si le pueden hacer algunos dibujitos a mano, que mejor, pero debe quedar en una hoja porque son muchos y sí me tardo bastante en estar leyendo todo. Algo concreto, sencillo, perfecto. No sé si existe alguna duda, prácticamente ya terminamos. ¿Dudas, Laura? No. Ok. Entonces la tarea antes del miércoles, y tengo por ahí otros artículos, a ver si se los mando hoy mismo a Laura para que lo podamos leer. La tarea antes del miércoles, por ahí hubo algunas personitas que no me entregaron tarea, entonces regresando vemos qué show. Sí, Brandon, ya no hubo nada que nos impidió terminar, entonces pudimos hacerlo perfectamente bien. Sí, lo enviamos por WhatsApp, la tarea ahí